Esta es la reflexión de Levítico capítulo 2. Primeramente encontramos las ofrendas de granos. En los versículos 1 al 3 vemos la presentación de la ofrenda de estos granos. Y dice que cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, la palabra oblación aquí referida era típicamente flor de harina mezclada con un poco de aceite e incienso. Una porción de la harina se quemaba delante de Jehová en el altar y el resto se entregaba a los sacerdotes para su propio uso en la preparación del pan para el sacerdocio de su familia. Encontramos que la flor de harina se buscaba o seleccionaba y se escogía dentro del salvado y resultaba apropiado hacerlo, ya que las mejores cosas se deben de dar al mejor ser. Dice que se hacía con todo el incienso. Esta sustancia se utilizaba muy a menudo en los rituales de la antigüedad porque despide un olor agradable al quemarse. Era un producto muy caro porque se solía importar de la costa sudeste de la península arábiga a través de comerciantes de Arabia. Normalmente solo se utilizaba en ceremonias rituales. Debido a que los sacerdotes representan a Dios, ellos tienen derecho a estos sacrificios que se ofrecen a Dios, y parece ser que la ofrenda de granos proporcionaba la principal fuente de ingresos para el sacerdocio. Lo leemos en Nehemías 13:12. Ahí nos dice que los diezmos del vino, del grano y del aceite se almacenaban en habitaciones especiales en el templo. Cuando se dice que sobre el altar para el memorial ofrenda encendida es de olor grato a Jehová, aquí nos muestra que Dios permitía y recibía este sacrificio sin sangre como una expresión de acción de gracias, no como expiación por el pecado de una sociedad en la que la mayoría de las personas eran labradores. Este era un símbolo adecuado de agradecimiento por la fiel provisión de Dios. El énfasis de la oblación era el agradecimiento que se denominaba en las cosas santísimas de la ofrenda. Muestra la alta estima que Dios tiene por nuestra acción de gracias. En los versículos 4 al 10 vemos que hay diferentes tipos de ofrenda de grano. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura amasada con aceite y hojaldre sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Una ofrenda de granos también se podía traer en forma de flor de harina ya cocida y podía cocinarse en un horno o en un sartén o en una cazuela. Independientemente de la manera en que se hiciera, la ofrenda de granos debía de prepararse en casa. Podemos imaginarnos a una mujer judía de la antigüedad en la cuidadosa preparación de lo mejor que se podía hacer en su cocina y luego en su presentación a Dios como un sacrificio. Esta expresión de devoción a Dios comenzaba en casa y se ofrecía con un corazón sincero. Era un olor grato a Jehová. La cazuela funcionaba como una freidora. Como se instruirá específicamente más adelante en Levítico 2:11, Dios no quería levadura en la ofrenda de granos. En lo que representaba la ofrenda de granos, podemos decir que Dios no quería que su servicio fuera corrompido por el pecado, por la levadura. Jesús habló de la levadura de los fariseos y de los saduceos en Mateo 16:6-12 y la levadura de Herodes, Marcos 8:15, con lo que se refería a sus doctrinas y su filosofía. Cuando Pablo habla de la levadura, habla de la corrupción y del pecado. En 1 Corintios 5,
6 al 9. La levadura de los fariseos era la hipocresía, es decir, el ritualismo sin contenido espiritual y moral. La levadura de los saduceos era el racionalismo, es decir, el herodianismo y mundanidad, la eliminación de lo sobrenatural. Pablo habla de la levadura de malicia y de maldad como la opuesta a la de la sinceridad y la verdad que debemos de ofrecer a Dios en cada uno de nuestros servicios. Estas son las influencias corruptas que no deben de mezclarse con nuestro servicio a Dios. En todo el trabajo que hacemos para Dios debe de haber una ausencia de hipocresía, de materialismo, de ese espíritu que es contrario al amor y a la verdad. Si la ofrenda de granos constituye la representación de un servicio adecuado a Dios, también es un recordatorio de que nos quedamos cortos al servir a Dios como deberíamos. Estamos agradecidos de que Jesús cumplió con la esencia y el significado de la ofrenda de granos por nosotros, como aquel que sirvió perfectamente a Dios, cuyo servicio a Dios nunca fue tocado por la levadura de ninguna manera. Al creyente del Nuevo Testamento también se le recuerda que de la manera en que el creyente de tiempos antiguos ofrecía este grano a Dios, de igual manera, así Jesucristo, como pan de vida, ofreció su vida a Dios. En Juan 6:32 al 35 lo encontramos. La flor de harina con aceite, que hablamos de las ofrendas de granos que precisaban que llevaran el aceite. Esto era práctico, ya que ayudaba a mezclar la harina de la ofrenda y ayudaba a que se quemara adecuadamente, pero también era un símbolo del hecho de que nuestro servicio, nuestra ofrenda debía de ser en la presencia y bajo la influencia del Espíritu Santo. Jacob fue el primero que vemos que consagraba sus ofrendas con aceite en Génesis 28:18. Probablemente lo heredó de sus predecesores. Si la ofrenda de grano se traía en forma de flor de harina o de pan preparado, una porción iba al sacerdote para provisión. La levadura no estaba permitida en las ofrendas porque era una imagen o representación del pecado y los efectos del pecado. Los antiguos israelitas añadían levadura a su masa usando una pequeña cantidad de masa sobrante del horneado anterior, como en la elaboración del pan de masa fermentada. Una pequeña cantidad de masa del horneado anterior hacía que una masa nueva creciera y se hinchara y se expandía por todo el nuevo horneado. Por lo tanto, el trabajo de la levadura se consideraba como una ilustración del trabajo del pecado y el orgullo. La presencia de un poco puede corromper todo tu servicio. Así como la ofrenda quemada debía de ser sin defecto, la ofrenda de harina debería de ser sin levadura. Sin embargo, el pan con levadura era parte de la ofrenda de paz, pero no se ofrecía en el altar. En la ofrenda de paz, el pan con levadura era parte de una ofrenda elevada. Levítico 7:11 al 14. O una ofrenda mecida, Levítico 23:17. Tampoco se permitía miel. La miel no estaba permitida porque era uno de los elementos favoritos que se sacrificaba a las deidades paganas. Dios no quería ser adorado de la misma manera que los falsos dioses paganos que las personas adoraban. Miel. Esta palabra se usa tanto para la miel de abejas como para una especie de jarabe de frutas concentrado hecho de pasas o dátiles. Una razón por la que Dios no quería la miel en el sacrificio era para enseñarnos que la adoración de Dios no debe de regirse por fantasías y apetitos de los hombres, o a los que la miel les podría ser muy agradable. Es decir, no hacer las cosas para un beneficio personal, para una satisfacción personal, sino buscando siempre agradar a Dios, buscar siempre la voluntad de Dios. La levadura puede hacer las cosas amargas artificialmente y la miel puede hacerlas dulces artificialmente. Por lo tanto, Dios no quería ninguna de esas cosas en el sacrificio. Cuando nos ofrecemos como sacrificio vivo, Romanos 12:1 y 2, Él quiere que vengamos tal como somos, sin
hacernos artificialmente amargos o dulces. Ninguna levadura es el símbolo de orgullo y egoísmo en ascenso. Y al decir ninguna miel, es meramente atractivo y sensual. La ofrenda de las primicias. Qué hermoso es comenzar este año con esta ofrenda, ¿no? La ofrenda de primicias, lo mejor de los primeros frutos de la cosecha. Las primicias debían de ser ofrecidas a Jehová, pero no como otras ofrendas de grano. Estas nunca debían de ser quemadas sobre el altar, sino ofrecidas a través de un procedimiento diferente. Dios tenía un procedimiento para esta ofrenda, diferente al que tenía a las ofrendas de grano en general. Y este se describe en Levítico 2, del 14 al 16. Cuando dice que cada ofrenda debía de incluir sal, en el 13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. La sal era una parte importante de la ofrenda porque se identificaba con la pureza, la preservación y el costo. Cada sacrificio ofrecido a Dios debía de ser puro, debía de ser duradero y debía de costar algo. En este versículo específico, Dios repitió este precepto 3 veces. Como conservante, la sal ralentizará o prácticamente detendrá el proceso normal de putrefacción de la carne. La carne tiene una tendencia a echarse a perder, pero las carnes crudas con sal se mantienen buenas. La sal también representaba la amistad. Según una antigua costumbre, un vínculo de amistad se establecía a través del consumo de sal. Se decía que una vez que se comía la sal de un hombre, era su amigo de por vida. Dios quería que cada sacrificio fuera de recordatorio de una relación. Y previamente Dios había ordenado que los sacrificios no contuvieran miel. El precepto de incluir la sal y de excluir la miel significa que Dios quiere la sinceridad de nuestro ofrecimiento, no cosas hechas dulces de manera artificial. Existe una serie de devoción de miel que no puedo soportar. El hecho de que Dios ordenara que cada ofrenda de granos incluyera una pizca de sal muestra que las pequeñas cosas importan en nuestro servicio a Dios. Nuestra fidelidad en las pequeñas cosas honra a Dios. Hermanos míos, nada en el servicio a Dios es insignificante. Una pizca de sal puede parecernos poco importante, pero delante del Señor puede que no lo sea. Una cámara especial en el templo estaba designada para el almacén de la sal. La sal del pacto de tu Dios. Por lo tanto, un pacto de sal tenía características específicas y eran estas. Un pacto puro. La sal se mantiene pura, como un compuesto químico. Un pacto duradero. La sal hace que las cosas se conserven y perduren. Y un pacto valioso. La sal era costosa. ¿Recuerdas la historia donde la esposa de Lot voltea y se convierte en una estatua de sal? Es porque la sal era la riqueza de Sodoma. Y aquí nos muestra su valor. La sal es un conservante, por lo que simboliza la noción de que el pacto no puede ser destruido por el fuego o la descomposición. La frase pacto de sal enfatiza la durabilidad o eternidad del pacto. La idea del pacto de sal se repite en Números 18, 19 y segundo libro de Crónicas 13, 5. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Jesús habló de la idea de la sal y del sacrificio en Marcos 4, 49 al 50. Él expresó que las personas como sacrificios vivos para Dios deben de ser sazonadas con fuego y sal. Debido a que la sal representa tantas cosas, el pacto, la comunión, la sinceridad, la pureza, la inclusión de la sal en todas las ofrendas nos habla de la manera en que debemos de servir a Dios en todo nuestro servicio. Debemos
recordar el pacto, recordar la comunión, recordar la sinceridad y recordar la pureza. Y en los versículos 14 al 16 encontramos los procedimientos para una ofrenda de primicias. En Levítico 2:12, Dios ordena a Israel que no trajera ofrendas de primicias de la misma manera que ofrendas de granos. Aquí Dios dice cómo deben de traer su ofrenda de primicias. La idea de las primicias era importante. Los primeros frutos de la cosecha y los primogénitos del ganado pertenecían al Señor. Esto podría considerarse como una ofrenda arriesgada, porque era posible que la tierra no produjera mucho más y la vaca o la oveja no diera a luz de nuevo. Sin embargo, lo primero le pertenece a Dios. El Señor prometía bendecir esta entrega de primicias y los primogénitos en fe. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 al 10. Dios se deleitaba con las especias verdes. Esto significa que Dios se debe de servir con las primicias de nuestra edad, como la primicia de nuestra infancia. El sacerdote lo hacía arder. Ellos no se quedaban con ninguna parte de las ofrendas de primicias, sino que todo se quemaba para agradecer a Dios, para honrar a Dios y para declarar la confianza de la provisión de Dios para tener una cosecha completa. Entonces ellos no podían quedarse nada. Lo daban y el sacerdote se quedaba aquella parte, como lo vimos anteriormente. Él lo hacía entonces arder en el altar. Se pensaba que esto endulzaba el sacrificio cuando ellos ponían la sal y el incienso, y eso lo hacía más costoso y permitía que fuera una ofrenda encendida para Jehová. Nosotros vemos también que Jesús en su vida y obra cumplió las ofrendas de granos de las primicias. 1 Corintios 15:20 presenta a Jesús como las primicias de la resurrección, el primero del nuevo orden de Dios para la vida de resurrección, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Vemos nuevamente cómo esta ofrenda también señala a Jesucristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Qué hermoso es poder comenzar este año dando a Dios lo primero de lo que Él pone en nuestras manos. Bendecida tarde.